Como cada semana lo recibimos con mucho gusto en una emisión más de El Hilo Negro, este espacio de reflexión y análisis del sistema mexiquense de medios públicos. Les recuerdo que este espacio tiene como objetivo invitar a las audiencias a detenerse, a profundizar sobre los asuntos del acontecer social, político, cultural en nuestro país, buscando un análisis preciso, ¿no? Y juntos ampliar nuestros criterios sobre la realidad que es siempre compleja. Así es que les invito a que desenredemos juntos en el hilo negro. Este fin de semana pasado los mexicanos vivimos una de las movilizaciones religiosas más importantes de México. No sabemos bien, cerca de 6, 7, quizá 8 millones de personas de distintos puntos del país visitaron la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México con la devoción de agradecer, de reconocer los favores, el manto otorgado por la Virgen de Guadalupe. Pero ¿qué hay detrás de este fervor? ¿Cómo entender la importancia de un hecho cultural que desde hace más de 500 años está presente en nuestra realidad? Tenemos en el estudio a dos sobresalientes investigadores que nos ayudarán a entender el tema. La doctora María Teresa Jarquín Ortega, profesora e investigadora del Colegio Mexiquense, que por cierto ella lo fundó, y al doctor Gerardo González Reyes, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenidos y damos inicio con una pequeña cápsula que nos ubica en el tema que vamos a abordar. La devoción de la Virgen de Guadalupe ha estado presente en casi 500 años de nuestra historia, yendo de lo religioso a lo social, del culto a la identidad cultural. Hoy, la imagen guadalupana no solo refiere a la fe y la espiritualidad, sino que está arraigada emocionalmente en la sociedad, convirtiéndose en un símbolo de fusión cultural, resistencia de las creencias y mexicanidad. La imagen de la Virgen es un claro ejemplo de sincretismo religioso. Los españoles fusionaron conceptos cristianos con las tradiciones indígenas para facilitar la conversión religiosa. Sin embargo, gracias a las referencias de Fray Bernardino de Sahagún, se sabe que desde tiempos prehispánicos, el Cerro del Tepeyac ya era un sitio sagrado dedicado a Tonantzin, la diosa madre del panteón mexica, al que llegaban peregrinaciones de fieles que ofrecían danzas, ofrendas y sacrificios. Tras la conquista, los frailes franciscanos transformaron este santuario en un oratorio cristiano dedicado a la Virgen María. La consolidación del culto a la Virgen guadalupana sucedió cuando el cura Miguel Hidalgo, en 1810, utilizó esta imagen como estandarte durante la Guerra de Independencia. Desde entonces es, quizá, el símbolo más poderoso del nacionalismo mexicano. En nuestros días, la peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México moviliza a cerca de 16 millones de personas al año, muchos de ellos entre el 6 y el 12 de diciembre. Por lo que, a pesar de la disminución gradual de los adeptos al catolicismo, parece que el fervor guadalupano persiste. Doctora María Teresa, bienvenida, un honor tenerla acá con nosotros. ¿Cómo entender esta devoción? ¿Cómo entender la profundidad que se ha convertido esta devoción a la Virgen de Guadalupe? El honor es mío y agradezco mucho la invitación que me ha hecho el programa Hilo Negro para participar aquí en Radio y Televisión Mexiquense, que le tengo cariño especial a esta difusora porque se fundó en la misma época en que se estaba fundando el Colegio Mexiquense. Los dos son mexiquenses. Los dos son mexiquenses y está el Instituto Mexiquense de Cultura y otras cosas más mexiquenses. El nombre viene de don Huiberto Jiménez Moreno, quien el entonces gobernador Alfredo del Mazo González le pidió cuál era nuestro gentilicio, porque pues Estado de México, mexicanos no. Y lo uno con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la morenita, como se le dice en el pueblo. El pueblo le dicen la morenita, sí le dicen Guadalupe. Ahora, ¿de dónde viene su origen? Es una virgen, como decía la cápsula con la que empezó el programa, que es un sincretismo. Es una virgen que es de origen de Extremadura, de Guadalupe de Extremadura, adelante de Trujillo, de Cáceres, de toda esta región
de donde van a venir los primeros conquistadores en el siglo XVI. Y muchos de estos conquistadores traían, y lo tenemos todavía como una costumbre, sus estampitas, sus medallitas, o sea, nos seguimos adornando. No, que ahora bueno, mi colegio mexiquense, pero todos traemos así como unas estampas para. Y esta Virgen la van a tomar precisamente de ahí, de Guadalupe. Y es custodiada y también tiene, pero no la festejan el 12 de diciembre, ahí no hay un festejo especial. Y la festejan en este lugar de Guadalupe. Era una Virgen muy querida por los reyes católicos. Ahí va a morir una de sus hijas dando a luz, María, que la casan con el rey portugués. Y de ahí viene esta imagen. Ya. Ahora, es un sincretismo que, digamos, embona con otra gran deidad, que es Tonantzin, ¿no? Y Fray Bernardino Sahagún se veía extrañado porque veía filas y filas que estaban ahí, como en los viejos tiempos, que iban al Cerro del Tepeyac a adorar a la Virgen María. Pero él tenía sus dudas. Sí. Y decía, a mí se me hace que estos no están viendo la cara de tontos y van a adorar a su antigua deidad. ¿Por qué este sincretismo permitió esta hondura, esta fusión de dos culturas? Pues encantado de estar en este programa, muy agradecido de verdad. Y respondiendo a la pregunta, tenemos que poner siempre el énfasis en un detalle que en ocasiones pasamos inadvertido. El proceso de evangelización, todos lo sabemos, fue muy complejo y requiere de un cambio generacional. Es decir, las primeras noticias que tenemos acerca de la supuesta conversión de los naturales, bueno, son producto, claro, de informes que van elaborando paulatinamente los distintos participantes. Sin embargo, nos debe de quedar claro, no sería sino hasta el primer cambio generacional, esto es más o menos hacia mediados del siglo XVI, cuando los naturales, que obviamente ya han sido introducidos en la educación occidental, pues tienen ya un mayor arraigo a las ideas que traen justamente los evangelizadores. En ese contexto justamente podemos ubicar este portento, 1531, que es una fecha muy temprana. Pero claro, o sea, las primeras dudas le asisten precisamente a Fray Bernardino de Sahagún. Bueno, ¿qué ocurre acá? Esto parece realmente muy milagroso. De la noche a la mañana hay una conversión y hay filas y filas enormes de devotos. En realidad, lo que esta persona decía y advertía es cuidado, porque probablemente aquí se trate de que detrás de esa supuesta veneración tengamos la veneración a una deidad antigua, Tonantzin. Y desde luego que fue muy certero en su apreciación. Necesitamos todavía de mucho más tiempo para que realmente opere ya ese proceso de convencimiento entre los naturales para acercarse a una veneración de tipo occidental. Aún así, el momento fue fundamental porque podemos considerarlo como una especie de parteaguas, un antes y un después, que viene a marcar justamente el ingreso de los naturales a ese proceso de larga duración que es de la conversión. Pues muy interesante. Y en esa línea que posteriormente aparece el famoso Nican Mupowa, que es uno de los libros más hermosos, no solamente por la forma en que está escrito, sino también por los contenidos, en donde narra, se dice, aquí se narra precisamente el tema de esta aparición, sí, que digamos que es una aparición fundante del culto a la Virgen de Guadalupe. Sí, es un libro muy importante para los estudiosos de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué es tan importante? Porque cuenta en náhuatl. No crean que está escrito con letra cursiva, pero está escrito en náhuatl. Y este libro además son versos, pequeños versos que hacen relación. Entonces ha sido un libro pues muy importante para conocer el origen de la Virgen de Guadalupe. Se tiene resguardado en la biblioteca del Tepeyac, o sea, la tienen todavía. Ya no es abad. Recuerden ustedes que durante un templo
El Tepeyac era una abadía, fue la última abadía que se extinguió. Con Monseñor Schulenburg. Con Guillermo Schulenburg. Guillermo Schulenburg, sí, fue en la época en que se extinguió esta abadía. Un hombre muy letrado y muy preparado, o sea, y allí estuvo trabajando otro mexiquense que empezó a traducirlo. Entonces se empezó a dar a conocer este libro tan importante, porque relata precisamente, y en náhuatl, en el idioma original de los indígenas, este portento de la Virgen de Guadalupe. Doctor Gerardo, es un libro extraordinario, de una poesía muy profunda, una manera muy hermosa de expresarse la Virgen, y la Virgen también de expresarse. Ahora, ¿por qué la Virgen recurre a tener como interlocutor principal a un indígena, a Juan Diego? Sí. ¿No? ¿Y por qué no con Zumárraga o con los grandes jerarcas o incluso en Europa? ¿Por qué con las personas humildes de aquel entonces? Interesante pregunta. Y para contestar tenemos que recurrir nuevamente a un contexto más amplio. Generalmente las hierofanías, tanto en Europa como en América, tienen un punto de contacto en común. La mayoría de ellas siempre hace referencia a personas de condición humilde, a personas que en ocasiones, para que tengan credibilidad, tienen que ver con jerarcas, ¿no? Y incluso los contextos, el paisaje, la geografía, son referentes que se repiten en Europa y que de pronto los encontramos acá. Y precisamente en el caso de esta mariofanía, la predilección que tendrá por Juan Diego, pues es finalmente el símbolo de una persona sencilla, humilde, más igual, de la gente común y corriente. Es una forma de cómo el mensaje de salvación se está filtrando hacia las personas de los sectores más amplios de la sociedad, y la intención es justamente eso, hacer una recuperación de las personas más sencillas y enviar el mensaje salvífico. Me parece que ahí está un poco la clave, o sea, ¿por qué ese mensaje tiene que ser dirigido específicamente a este personaje? Y a pesar de que en las distintas mariofanías que tenemos ya conocidas, una de las ideas fue presentar ese mensaje al jerarca, al mitrado, y el mitrado, claro que de pronto un poco así con reserva, pero ¿cómo es posible? No le creía. No le creía. Sí. Pero además esto es muy repetitivo, porque cito otro ejemplo, San Miguel del Milagro, ocurre exactamente lo mismo. Diego Lázaro, persona de condición muy humilde. El mensaje que le da el arcángel es ve con el mitrado para que obviamente responda a lo que yo necesito tener acá, que es un santuario. Y el mitrado también es, pero ¿cómo que una persona de condición humilde se le presenta y da un mensaje? Pero vamos, la idea es esa justamente. El proceso de conversión tenía que operar justamente entre los sectores más amplios de la Nueva España, o sea, los naturales. Por eso se elige y se escoge a una persona de condición humilde. Vaya, pues hay una serie de cuestiones, una Virgen que viene... finalmente la Virgen de Guadalupe es María, es la Madre de Jesús, es una representación. Y que es una réplica que está en Europa, en Extremadura. Y segundo, ese relato es recurrente en diferentes partes, no solamente de Europa, sino también de América Latina. Sí. Que se elige a un interlocutor natural, local, humilde, probablemente para que tenga un mayor impacto en esa población. Así es. Pues forman parte de las polémicas que existen, ¿no? Entre aparicionistas y antiaparicionistas. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Vamos a una pausa, regresamos y estamos viendo pues todo el tema del culto a la Virgen de Guadalupe. El culto a la Virgen de Guadalupe es nuestro tema, aquí en el Hilo Negro, y una de las cuestiones muy importantes, doctora María Teresa, es una Virgen dadora. Es decir, siempre frente a estas imágenes hay una relación peticionaria por parte de la gente,
que una cuestión de salud, una cuestión de alguna emergencia, de trabajo, de reconciliación, en fin, una cantidad de peticiones que tiene la Virgen. Y la Virgen es dadora. Si no fuera dadora, si no fuera cumplidora, pues como muchos otros santos e incluso muchas otras vírgenes han desaparecido. Y esta tiene cerca de 500 años que ahí está. ¿Qué me dice de esta relación? Usted como una distinguida intelectual, pero también católica. Apostólica y romana. Debo de decirlo. Es una virgen sobre todo, porque recuerden ustedes que la Virgen es ad Jetsum per Maria. ¿Qué quiere decir esto? A Jesús por María. ¿Quién mejor que su madre para pedirle que nos ayude? Y sobre todo los mexicanos, a una morena, una Virgen morena. Con identificación. Con identificación. Uh-huh. El doctor Garibay Quintana, que fue el del Nipan Mopogo, el que primero lo dijo, que es el de Huixquilucan, el sacerdote, él cuando se expresaba sobre ella, todavía me tocó conocerlo, en sus homilías decía, así llegamos los mexicanos, a que ella nos dé. Y va a ser tan importante que se van a hacer programas, recuerden ustedes, de la Rosa de Guadalupe, que tuvo tanto éxito durante 20 y tantos años. Tiene todavía. Y tiene todavía, sí. Porque aparece y al final termina una rosa blanca. Y el viento, ¿no? Sí, que se esta cosa lleva. patética. Sí. Y eso es muy bonito, porque entonces se está ubicando. Es una virgen que nos comprende, a la que las mujeres le podemos pedir todo, y los hombres también. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque ahora en la religiosidad popular está cambiando lo que le piden. Yo digo que donde había antes maizales, ahora se hacen cigüeñales. ¿A qué me refiero? A que a la Virgen antes se le pedía por la salud, sobre todo por la agricultura, que tuviéramos maíz tan importante, porque se recoge en el Valle de Toluca, bueno, sobre todo noviembre y diciembre, ahorita estamos en la época de la cosecha. Y en otros lugares va cambiando según el clima, pero es una Virgen que nos da todo. Yeah. Muy bien. Pues no solamente hay un uso religioso de la Virgen, pero también hay un uso social y hasta político de la Virgen, ¿no? Simplemente para las peregrinaciones, que además en el Estado de México son de las más numerosas, que van en estos días vimos cómo las carreteras estaban inundadas de esas peregrinaciones, que no es cualquier cosa organizar una peregrinación, se requiere de un alto nivel de organización por parte de la gente que lleva a cabo esto. Pero lo interesante también es esta resignificación de la Virgen. Abandera la independencia de México, está muy presente en la Revolución Mexicana, está muy presente en el levantamiento zapatista, está presente en la gesta cristera. Hay un uso político de ella, ¿no? Y ella se resignifica, se hace querer incluso. Pero yo le preguntaría también actualmente, el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, hoy en el poder, Morena, ¿tendría algo que ver con la Virgen de Guadalupe? La morena, la morenita que he hablado, ya no la morenita, sino morena. Desde luego que sí, a todas luces. O sea, simplemente preguntémonos, ¿quién estuvo detrás del apoyo de, en su momento, Andrés Manuel López Obrador, candidato, en sus múltiples aventuras de lanzarse a la presidencia, para proponer justamente ese logo, Movimiento de Regeneración Nacional, que cuando uno lo ve dice, bueno, pero claro, detrás de esto tiene que haber otra intención. Y no olvidemos, en una de las últimas intentos que hizo nuestro ahora expresidente, inició su gira un 12 de diciembre, curioso, ¿no? Entonces uno dice, son muchas coincidencias, algo debe estar sucediendo, pero no únicamente él, incluso antes de él, recordemos, Vicente Fox, en el inicio de su campaña, un spot televisivo muy discutido, enarbolando la bandera con el escudo de la Virgen de Guadalupe.
Esto ameritó, claro, una especie como de descontento por parte del episcopado, pero bueno, fue muy ligera la llamada de atención. La homilía que en aquel entonces hizo el arzobispo, así, bueno, sí, pero no se tiene que prestar tanto al uso político, ¿no? Y así como que un llamado de atención muy ligerito y causó mucha suspicacia. Sí. O sea, el uso político es más que evidente. Y también algo que no debemos de olvidar, porque para eso están los historiadores, son los que conservan la memoria. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de que fuera justamente presidente, en la presidencia de Obama, cuando él estaba en un segundo cargo, en una visita que hizo a nuestro país, curiosamente decidió visitar el Tepeyac. Entonces, a todas luces son usos políticos, no únicamente de nuestra gente al interior, sino incluso de presidentes hacia el exterior o de primeros magistrados que hacia el exterior piden visitar este lugar. Tiene un significado muy profundo. Los virreyes, antes de llegar a tomar posesión, uno de sus puntos que tocaban era justamente el Tepeyac. No, yo recuerdo las imágenes impresionantes de los zapatistas cuando van entrando a la Ciudad de México. Belleza, esas que traen imágenes en la cabeza y una bandera inmensa que se perdió, esa fotografía es impresionante. También otro elemento importante acá es la comercialización de la Virgen de Guadalupe. Es decir, en una economía de mercado se le saca raja económica a una de las devociones más importantes. Estampitas, ¿no? Imágenes, carátulas, fotografías, etcétera, y que realmente eso puede minar la profundidad en términos de religiosidad popular de la gente y mercantilizar una imagen con tanto peso en la historia y en la devoción de los mexicanos. Pues eso ha sido muy polémico, no solamente porque, como decía el doctor Gerardo González Reyes, los visitantes importantes como Kennedy o Jacqueline fueron al Tepeyac a oír misa y el presidente de México no podía ir porque éramos nosotros... País laico. Éramos un país laico, gracias a Dios, eso me encanta cuando se dice gracias a Dios, pero eso sí, somos agnósticos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se comercializó? Y se sigue comercializando. La famosa Plaza Mariana, que ha suscitado tantos y tantos problemas. ¿A quién la vende? ¿A quién se le da la imagen? Ay, es chilena, creo, la que elabora la última imagen de la Virgen de Guadalupe para comercializarla, que es como una niñita, como una virgen muy bonita y que ha tenido un éxito increíble. Y se sigue haciendo. Y tiene, bueno, se vende todo, hasta galletas. Sí. Ya no son las gorditas, estas tradicionales. Y ahora es galletas con la imagen de la Virgen, nos las comemos. Muy bien. Última cuestión que me parece también importante, porque hablábamos hace un momento con usted sobre el uso político que hace los diferentes actores en la historia, ¿no? que hemos tenido. Y el primer, digamos, el primer personaje que utiliza políticamente pues, es Miguel Hidalgo, en 1810, como vimos en la cápsula. Pero ahora también el episcopado hace un uso político. Hace unos días, me parece que fue el 9 de diciembre, el episcopado lanza un mensaje diciendo que utilicemos estos días para la paz. Esto que trae desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es un poco, detrás es el cuestionamiento de la política de seguridad que el gobierno actual tiene, tanto López Obrador como el actual. Hagamos paz, una especie de, hagamos que las armas queden en silencio y que aflore lo mejor de nosotros, como seres humanos, como país. No solamente, o sea, el episcopado ha utilizado mucho a la Virgen de Guadalupe cuando es una religiosidad popular. Hace un momento en la comercialización, el arzobispo primado de México vendió la imagen copyright a los chinos, ¿no? Norberto Rivera Carrera, por $12 millones durante 2 años. Sí. Se fracturó esta operación, porque la Virgen de Guadalupe es de dominio público. Pero, ay, caray,
La Virgen se tiene que cuidar hasta de la propia iglesia, Sí, ¿no? sí. ¿Qué opinión le da, Sí, doctor? es cierto. No olvidemos que procedemos de una especie de simbiosis cultural, donde en la época virreinal durante 300 años, una sociedad de antiguo régimen pone mucho énfasis en lo simbólico y el poder se representa en gestos, en maneras, en formas y en símbolos. Sí. De ahí entonces que muchas veces esto nos ha obligado a pensar, si bien es cierto que dejamos de ser una especie de virreinato, nuestros comportamientos, nuestras formas y maneras y el uso de símbolos permanecen en el inconsciente colectivo. En ese sentido, el episcopado, claro que hace ese uso de los símbolos, y en un contexto de adversidad, por ejemplo, que actualmente nos aqueja, pues lo primero que tiene que hacer es recurrir a un símbolo, y el símbolo es pues la Madre Celestial. Y como mexicanos, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, esta cultura que traemos nosotros, de la cual estamos cobijados, pone especial énfasis en el tema materno. La madre es la portadora del linaje y se le obedece a la madre, siempre, más que al padre. Entonces, en este sentido pero miren, tenemos que hacer un poco de tregua, porque finalmente tenemos que obedecer a Santa María de Guadalupe. Es un uso político, y frente a ella, pues obviamente, buenos o malos se tienen que doblegar, una especie de impas. Y no es el único ejemplo, hay muchos más. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en el momento más crítico del COVID, Estado de México. En aquel entonces, Monseñor Chaboya viajó en helicóptero con la Sagrada Forma y estaba haciendo bendición, ¿no?, por todo el territorio. Es un uso político también. Es una forma de apaciguar temores, aversiones y también de mantener un poco cada uno en su lugar y controlados para que no se haga más ruido. Pues yo les agradezco mucho, doctora María Teresa Jarquín, su presencia. Doctor, gracias por estar acá. Y bueno, hay muchos temas que quedan, pero es una introducción muy interesante, muy atractiva de uno de los cultos que está en expansión. Probablemente está en expansión. Algunos dicen que hay más guadalupanos que católicos, Sí, ¿no? sí. Puede ser. Yo Y creo otros que sí. dicen que este Yo culto creo que sí. crece a Estados Unidos porque esa dimensión maternal de cobijo, de apoyo, lo llevan nuestros connacionales en el extranjero. Sí. Muchas gracias. Yo les espero la próxima semana aquí en el Hilo Negro.